hacer porque cuesta mucho dinero de hacer y cuesta de vender. Pero, sin embargo, una antología y con autores españoles y de un tema que hasta ahora estaba centrado sobre todo en el ámbito más juvenil. Las distopías, como sabéis, se convirtieron en un pequeño boom a partir de los Juegos del Hambre y los 250.000 sucedáneos que ha habido después, unos buenos, otros malos, otros olvidables, otros memorables, pero autores españoles en una antología y sin embargo, bueno, segunda edición, en verano os hablo mucho de ello y hay un cierto consenso y cierto boca a oreja del nivel de los relatos, ¿no? Siempre hay alguno que no gusta, por suerte no tenemos aquí a Merino y luego hay gente que le ha gustado el de Merino, pero sabemos que es el que ha causado una impresión más desfavorable entre los menos reacios, por así decirlo, a las tecnológicas, ¿no? Quizá es el que ha decepcionado más porque esperas tanto de determinados Es que es un maestro, tantos. José María Merino, es un maestro absoluto. Entonces, bueno, seguramente no es su mejor relato, yo creo que no es un mal relato, lo que pasa es que es cierto que cae un poco antipático con ese rollo así ingenuo en contra de la tecnología, pero también está bien que esa visión esté dentro del conjunto para mí. Y luego todos los demás, bueno, eso, algunos puede gustar más, algunos menos, hay varias sorpresas, creo que hay temas muy diversos, tratamientos muy diversos, podemos jugar, ya que en honor a Miquel Pidón, que se ha currado mucho la Mircon, a hablar de la distopina y del grado de distopina que tienen los relatos y esas cosas, pero en el fondo la intención original, que era presentar una serie de autores españoles tratando un género pues que tenía una tradición intermitente o fragmentaria en nuestro país, creo que ha salido muy bien y, como digo, el mérito es de todos ellos. Parte de lo que nos vamos a preguntar tiene que ver con eso, pero antes, aprovechando que tenemos a los autores aquí a mi derecha, pues vamos a cederle la palabra a los autores y hablar un poquito con ellos. Susana, empieza. Yo quería comentar una cosa curiosa, que claro, nosotros estamos ahora en un ámbito, en una hispacón, en el ámbito de una hispacón, y tenemos muy claro lo que significa distopía, pero esta mañana lo comentaba, y cuando hablas con chavales jóvenes, como las distopías se han puesto de moda, para ellos la palabra distopía es encerrar a unos chavales en algún lugar más o menos cerrado y que tengan que sobrevivir o matarse los unos a los otros. O sea que es un concepto que nosotros tenemos muy claro lo que significa, pero para ellos es otra cosa. Y como curiosidad también comentaros que claro, aquí tú ves que pone mañana todavía 12 distopías para el siglo XXI y pone Laura Gallego en algún sitio, y en algunas librerías esto está en literatura juvenil. ¿Qué me dices? Pues la verdad es que no me sorprende porque creo que los libros de fantasy los libros de fantasy excepto en matemáticas los he visto en todas las... Bueno, eso como simplemente como cosa curiosa. En ese sentido hay que decir que es cierto que había varios ganchos posibles. Los ganchos para vosotros, para la mayoría de vosotros, eran fáciles porque hay algunos de los autores y las autoras pues que son clásicos ya de la ciencia ficción española. Pero luego había dos ganchos precisamente para intentar llegar a otros públicos. El juvenil, por ejemplo, de hecho hay varios relatos juveniles, el de Elia en este caso tiene un aire relativamente juvenil, y el final, aunque sea paródico y sea para mí una novela corta fabulosa, más allá de los géneros, el de Javier Negrete, pues evidentemente también tiene un aire juvenil, ¿no? Entonces por el juvenil, luego por otro lado desde el mainstream, con José María Merino y con Rosa Montero, pues evidentemente llegas también a otros públicos, hay gente que se ha acercado al libro desde ahí, y gracias a ello, y me lo han comentado, me han enviado correos o por redes, pues han descubierto a Hueso o han descubierto a Félix Palma. Félix Palma es otro tipo de gancho diferente, ya sabéis que está siempre ahí en la frontera, jugando con el género pero sin estar del todo dentro de él. O sea que creo que es un libro que tenía diferentes ganchos, entonces gracias al boca a oreja se ha llegado a gente que igual solo con distopías no se hubiera llegado. Como no se os habrá escapado porque sois muy listos, pues evidentemente no pusimos antología, ni relatos, ni nada que asustara, sino 12 distopías para el siglo XXI, pero me parece justo y pertinente en el sentido que hay dos o tres que pueden ser considerados novelas cortas, con lo cual si hubiéramos puesto relatos tampoco hubiera sido exactamente la definición perfecta, y luego yo creo que la gracia era el género, ¿no? Entonces subrayarlo de distopías en vez de ir diciendo si son antologías, si son relatos, distopías para el siglo XXI.
también quería comentar, que es así a modo de introducción y antes hablar de los relatos, o ya que somos pocos, pues eso también podemos hablar entre nosotros y preguntar todo lo que queráis. Que yo estoy aquí dentro, pero cuando hago la presentación del libro siempre digo, como si estuviese fuera. O sea, cuando yo me enteré que este libro iba a salir y la gente que llevaba dentro, como lectora, estaba deseando leerlo. Claro, yo sabía lo que había escrito yo, pero no tenía ni idea de qué habían hecho los demás y tenía muchísimas ganas de leerlo. Y cuando lo leí me quedé súper a gusto porque realmente son relatos muy variados, muy distintos y muy buenos. Yo con el de Negrete, que me parece todo un acierto haberlo puesto al final, para mí es mi favorito, o sea, lo tengo que decir. Y es buenísimo, es un relato que puedes empezar riendo, realmente es un relato de detalles, inteligente, luego los detalles ya no, y así queda clarísimo lo que es. Y acabas llorando, y lo sabes, además dices, mira, me va llevando para allá y esto me va a acabar dando penica. Y yo no voy a llorar. Bueno, pues sí, ahí acabas. Yo acabé llorando porque soy así, pero realmente es una selección buenísima. ¿Te acuerdas de otra cosa? Venga. Claro, estoy diciendo ahora mismo, es una selección buenísima, y lo es. Voy a hacer una crítica así a lo que es no el negocio editorial solo, sino lo que es la ciencia ficción, la fantasía y el terror en España, y las antologías. Hay muchas antologías, pero que te paguen por hacer un cuento es muy difícil. Ya sé que parece una tontería. Y si tú pagas a un autor por su obra, la calidad probablemente es mejor que si no le pagas. No te parece muy obvio. Estoy diciendo tonterías. Pero si miras cuál es la conclusión de todo eso, la conclusión y la consecuencia es que si tú tienes un negocio montado y realmente quieres hablar del negocio editorial y de la ciencia ficción en España, en este caso, si te lo tomas como algo serio y consigues algo serio y consigues calidad, y si no, pues vas a tener un poco de todo. De manera que siempre que nos hemos quejado que estamos en un gueto y que nos ven como las marcianadas, nos veían como las marcianadas cada vez menos, pues si la industria es una industria y no un hobby, pues la calidad sube y nos podemos considerar autores de primera categoría. Me explico como mal. No, muy bien, muy bien. Estoy además de acuerdo, y es verdad que no lo habíamos dicho, que por mi parte quedaba un poco mal decirlo, pero está muy bien que digas tú. Dentro de lo que es la selección, dentro de lo que es la selección, yo he mencionado alguna vez que hay alguno más que hubiera seguramente incluido en la antología, por ejemplo Ismael Martínez Biurru. Lo que pasa es que siempre he explicado que consideré que como justo con un mes o dos de diferencia aparecía una novela suya que ya tenía elementos distópicos, me pareció que era demasiado poner tantas cosas en fantasy. Con el tiempo me ha parecido un error, porque ya que la antología ha funcionado, pues debería haber estado allí dentro, ¿no? Y la otra excepción, que no sé si he comentado mucho en público, fue John Bilbao, que John estaba escribiendo. Lo que pasa es que le salió una ucronía, y claro, por mucho que yo me empeñara a meter una ucronía aquí, pues era un poquito difícil, ¿no? Una ucronía distópica según él, pero no era una ucronía. Entonces al final no entró por eso, pero era otro de los hombres que había pensado. Pero una de las cosas que tenía clara, y me gustó que ayer Miquel Barceló, mientras hablaba de su guía de la ciencia ficción, lo comentara también, es el tema de ciencia ficción y mujeres, ¿no? Aquí sois 4, ¿no? Bueno, un montón no, tendrían que ser más. Pero está Laura Gallego, está la propia Susana, está Rosa Montero y está Elia Barceló. Con lo cual sí, 4. Bueno, no es una gran proporción, pero es una proporción, es más de lo que suele haber muchas veces, ¿no? Y ya que tenemos una autora, me gustaría preguntarte también por esa parte, ¿no? Es cierto que con las distopías ha cambiado un poco, porque claro, desde Susan Collins hasta diferentes de los sucedáneos que decíamos antes, hay muchas autoras, pero tú te miras las antologías de ciencia ficción que haya habido en los últimos años, y está Elia siempre, ya lo sabéis, la gran dama, etcétera, etcétera, pero luego cuesta, ¿no?, que haya autoras. Bueno, esto va cambiando y cambiará más, pero es que... La promoción está dentro de poco, será al revés. De hecho, en todas las hispacones a partir del año 91 había siempre una mesa redonda maravillosa de ciencia ficción y mujeres. Y allí, bueno, pues si podía venir Elia, estaba Elia, o estaba yo, o estaba la mujer de alguien, y siempre comentábamos exactamente lo mismo. Y realmente éramos una minoría, pero afortunadamente está cambiando y ahora ya se ve, mira, en este público pues parece que somos pocos, pero si salimos a los pasillos se ven muchísimas chicas y mujeres. Y cuando digo chicas, quiero decir pues nuevas generaciones, nuevas lectoras que están creciendo, que están leyendo y que están escribiendo. Y antes éramos una minoría, pero era muy brutal.
de manera que pues es simplemente el reflejo de una realidad. Ya que tenemos aquí a todos estos autores de mañana todavía, me gustaría que todos ellos nos hablaran de su relato en esta conversación porque han venido, ¿no? Entonces, de nuevo, empieza tú, Susana. No, te lo voy a hacer como pregunta, porque, a ver, yo todos los autores intenté que se hubieran acercado al género más directa o indirectamente, ¿no? Es decir, que ya hubieran hecho distopía, que se hubieran acercado por lo menos desde algún relato, desde alguna novela, y en tu caso, bueno, pues te habías acercado, es decir, tenemos aquí Switch in the Red, ¿no? Y ¿cómo te planteaste cuando te dije yo, vamos a hacer una antología de distopías? Voy a contar algo divertido. Venga. De Switch in the Red. Switch in the Red se publicó no sé en qué año, en el 2008 o el 2009, con EDB en una colección adulta que inauguraban, es una editorial especializada en juvenil, y yo había acabado de sacar una tetralogía juvenil que para ellos pues había tenido bastante éxito. Y había escrito Switch in the Red, había quedado finalista del premio Minotauro y yo la presenté a EDB porque los de Minotauro me dijeron abiertamente: oye, este calendario de momento lo tenemos cubierto, no te podemos decir cuándo se puede publicar esta obra. Y yo lo presenté a EDB y inauguraban una colección de adultos. Y cuando lo leyó la editora, me dice: uy, te lo publico. Y yo, pero, o sea, para que veáis hasta qué punto los propios autores de ciencia ficción, cuando es pura ciencia ficción, esto es ciencia ficción, ¿eh? Sí, sí, pero me ha encantado. Pero ¿estás segura de que...? O sea, era yo la que le decía: ¿estás segura de que tú quieres publicar esto en una línea mainstream y para adultos? Sí, sí, y si yo lo he entendido, lo puede entender cualquiera. Y yo, bueno, pues haz lo que quieras. Pero ahí sí que te das cuenta de, hasta uno mismo como autor, el llevar la etiqueta de ciencia ficción, hasta qué punto muchas veces nos minusvaloramos, ¿no? Porque aquello sí que era pura ciencia ficción, y no como tus autores que pueden decir: yo no escribo ciencia ficción, no, aquello es ciencia ficción, y ciencia ficción pura y dura. Y se me ha olvidado que me has preguntado. Los abuelos. Cuando te dije yo, bueno, hacer una distopía, pues ¿cómo te lo planteaste? Sí, ¿con qué grado de distopía quisiste hacerlo y este tipo de cosas? Pues yo tengo un problema. Tengo un problema en cuanto a las distopías, y es que cuando escribí precisamente Switch in the Red, para mí retrataba un futuro que también hablaba ayer Miquel Barceló, un futuro relativamente cercano y que se puede prolongar en el tiempo durante muchos años, que es pues bastante deprimente, por supuesto. Y cuando yo creé ese futuro con Switch in the Red, era un futuro muy documentado. Todavía no estaba la crisis, pero yo hablaba de crisis. Y todo lo que retrataba allí era el comienzo, era el switch, precisamente el momento en el que cambia pues nuestra sociedad a una mierda de sociedad. Y realmente cuando pienso en el futuro, un futuro distópico, solo puedo pensar en eso, porque es tan real que se me come la parte de ficción. De manera que yo volví a ese universo futuro que había creado o empezado a apuntar en el switch del Switch in the Red, y me planteé pues la vida en realidad quería hacer un relato costumbrista, el relato de una mujer y su abuela en un barrio de Barcelona, que encima fue un barrio en el que yo hablaba de disturbios, el barrio de Sants, en el que yo vivo. Y según lo escribí, a los 3 meses se montó realmente un pollo en el barrio de Sants, que no os acordáis que aquello sí que era surrealista. O sea, yo me acuerdo de estar de noche a la 1 de la mañana en mi casa y los focos del helicóptero entrando por las rendijas de las ventanas y demás. Y dices, bueno, esto yo me lo he imaginado. Pero... Esto es para que lo he escrito, que la está pasando. Esto es muy bestia. Pero lo que yo buscaba era un relato costumbrista y un relato no de... ¿Sabes? A veces la ciencia ficción se come los personajes, porque las ideas se comen a los personajes. Y yo quería al revés, hablar de personajes de vidas cotidianas que parecía que no pasase nada y simplemente dar pinceladas que te están diciendo cómo es la sociedad, cómo es el mundo en el que viven y los problemas que tienen. Y eso es lo que busqué hacer. Yo antes de pasaros la palabra, porque bueno, ya que habéis hecho el esfuerzo de venir tan temprano, vamos a responder exactamente lo que queráis, o sea que os tenemos enseguida la palabra. Sí que quería hacer también una reflexión, pues Andrea, si quieres, porque tuyo es uno de los relatos más marcados en este sentido. Muchas veces cuando me han preguntado en entrevistas por esta antología y por qué estaba funcionando, yo creo honestamente que uno de los motivos, más allá de todos los que podamos pensar, tiene que ver con la situación social, con la crisis, con considerar la distopía como un género casi político, un género de denuncia, aunque sea a través de la especulación. Y la verdad es que sí, estamos hablando de ciencia ficción,
pero con algunos grados de realismo, con algunas conexiones con la realidad muy fuertes. Estamos hablando de la realidad, estamos usando la ciencia ficción para lo que muchas veces efectivamente es una herramienta, un instrumento para poder criticar nuestra realidad y nuestro día a día. Yo en su momento lo tenía apuntado todo, porque cuando Ricard me dijo un relato distópico y demás, pues yo sabía más o menos qué futuro, sabía lo que quería, pero es que era leer los periódicos y en aquel momento se estaba hablando del aborto, de un derecho que se había llegado a adquirir y que parecía que podía desaparecer, o al menos en algunos supuestos. Hablábamos de la seguridad social, que es algo que tenemos y damos por hecho y que a veces parece que pueda desaparecer de un momento para otro, y cómo sería la sociedad si no existiese la seguridad social, de las diferencias de clases, que cada vez pues los ricos son más ricos, los pobres más pobres, y luego en cuanto a los recursos, pues que no, el petróleo se acaba y no hay de dónde sacarlo, el transporte público, cómo funcionaría, qué tipo de fuentes energéticas tendríamos, no ya como país, sino como individuo, ya que la administración te abandona, pues tú solo cómo te la puedes apañar, ¿no? Y si te dejan apañártelo. Por ejemplo, toda la historia de los paneles solares que teóricamente en España podríamos ponerlos fácilmente y resulta que las dificultades para ponerlas son más grandes que no tenerlas, o por ejemplo una red de internet controlada como puede pasar en China, ¿no? Y entonces todas esas cosas, pues si las acabas juntando, pues acaba saliendo pues, un relato como el de Gracia. La verdad es que nosotros, con las diferentes presentaciones hemos hecho diferentes enfoques. Tenemos varias cosas más que decir, porque una de las cosas que a mí me sorprende dentro de la variedad de lo que han hecho los autores a los que les propuse participar es que haya relatos humorísticos, que en la distopía suele ser un poco habitual, que haya relatos literarios, muy literarios, incluso metaliterarios, que tampoco la distopía parece que sea el género que más se preste a ello, que haya incluso, obviamente relatos sobre la tecnología, las nuevas tecnologías son los que predominan, pero que haya también alguno medioambiental, es decir, que nos hemos acercado a los diferentes enfoques tradicionales de la distopía, pero incluso por las fronteras, ¿no? Que eso está bien. Si queréis lo podemos hablar, pero he dicho que me gustaría que fuerais vosotros mismos los que dijerais de qué queréis, o si queréis hablar alguna cosa más sobre la antología, hacerlo participativo. Entonces, en un esfuerzo ya máximo, después de haber escuchado a todos los autores de la antología, pues me gustaría cederos la palabra y que ya despertéis del sopor de las 10 de la mañana y levantéis la mano si queréis preguntar alguna cosa. A mí el relato de Susana es el que me gustó especialmente, el de Dice Saber, porque junto a todos los relatos que hay, que son muy directos, muy de ahora por la situación y eso, es el que acierta, creo, más en el tema personal, en el tú a tú de los personajes. Gracia y su abuela son espectaculares. Me quedé con ganas de ver a más abuela, porque es espectacular. Y sobre todo el momento parto. Creo que es lo que hace que el relato tenga... A mí me llegó, a mí me motivó. Se lo hice leer a mi mujer, digo, léetelo y luego hablamos. Y sí, me encantó. También es un homenaje, ¿sabes? Ahí... Claro, lo que hablábamos, no es que hay la seguridad social y tú vas a volver a casa, pero también es mi bisabuela o mi tatarabuela, o sea, si os digo la verdad, ya no sé qué, era partera. Entonces hay historias que iban contando mi madre que le contaba su madre. Y algunas que aparecen ahí son reales, o sea, y son cosas que, claro, te contaban, que yo me imagino que deben ser del 1800 y pico. Y quién te dice que no podamos volver a una situación parecida. No hay que irse muy lejos, hay gente que ha nacido en sus casas a día de hoy. Sí, claro. O sea, es que me encantó por eso. Y luego, respecto a una cosa que has dicho antes, yo estoy en la escuela de escritura, he hecho cursos con Ricard y... Sí. Y hay muchas... ¿Qué pasa? Y hay muchas chicas hoy día. Fue lo que más me llamó la atención. Apuntarme al curso... No te va a llamar la atención, estabas tú y 8 chicas alrededor. Bueno, estábamos los dos, Ricard. Hemos estado muy bien acompañados 3 cursos, ya te digo ahora. No, sí, es verdad. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando me apunté la primera vez, hace unos años, es... Pensaba que iba a haber más friki masculino y sinceramente lo que me llamó y me encantó fue que estuviera rodeado de belletas. Yo lo siento, voy a dar aquí también el ese feminista. Sin contar Ricard. O sea, las mujeres son las que leen, también hay muchas mujeres que escriben y sin embargo cuando te encuentras a gente encima de una mesa o a este lado de la mesa. Al otro lado hay. Y realmente es una pena y va a seguir siendo una pena porque muchas veces hablamos pues esto, que las generaciones cambiarán, que todo va cambiando poco a poco, pero es muy poco a poco y es asquerosamente
poco a poco. O sea, realmente es que aquí me sale la vena feminista cuando yo voy acompañando a un ser humano masculino y voy a su lado y voy a lo que sea, ahora a donde me sea. al relato de Javier Negrete. Sea quien sea, y yo voy a su lado, de su brazo, voy a un evento, me da igual que sea de ciencia ficción, de empresa, del tema que sea, toda la gente se dirige al hombre. Le van a preguntar al hombre porque él es el que va al evento. Yo soy la acompañante, siempre soy la acompañante. Cuando, pues no, en el 99% de los casos suele ser al revés. Y no, entonces claro, cuando lo ves una vez dices, fíjate, qué gracia, qué gracioso. Cuando lo ves 2 veces y 3 veces y cuando a lo largo de tu vida es siempre, pues acabas realmente diciendo, es que ya no se trata ni de techo de cristal ni de mierdas. Es que sinceramente los hombres piensan que el hombre es su igual y la mujer, pues eso, es el acompañante y el florero. Por suerte, a veces pasa al revés. Si queréis que puedo contarlo. Hace poco se presentaron Susana y Sergi a un concurso y Sergi Viciana, su pareja, de género masculino, su acompañante de género masculino, y ganó el concurso Sergi y llegaron a casa. Él iba de acompañante, claro, Sí. él iba, o sea, yo se supone que era la escritora y él era el acompañante, que bueno, ya que estoy aquí pues voy a escribir, pero él es lector y además es lector profesional y es el teórico del asunto. Y no escribe porque es un vago, hay que decirlo. Ahora que no nos oye. Ahora que no nos oye. Y la cosa es que llegaron. Y cuando llegamos a casa, claro, pues su familia, que vivían allí cerca, preguntan y dicen, ¿qué? ¿Traes premio? Y yo, traemos el primer premio. Y todos a mí, enhorabuena, enhorabuena. Y yo, no. Ha ganado mi acompañante para Es Está bien que pase a revés de vez en cuando. muy bueno. Voy a deciros solo, porque mucho más no puedo, aunque luego cuando presentemos Terranova, voy a hacer aquí de gancho de marketing, diré algunas primicias sobre fantasy, libros de futuro y todas estas cosas. Pero sí que voy a decir que, solo lo que puedo decir honestamente, que si me dejan hacer otra antología después de esta, va a haber muchas mujeres, ahí lo dejo. Muchas quiere decir muchas más de 4, ¿vale? Ya os lo explicaré cuando me den el visto bueno, pero esa es un poco la que viene a los vamos bien. Pero aquí me pongo pesada. Hoy me estoy poniendo pesada. Yo normalmente soy bastante divertida en las presentaciones. Pero al mismo tiempo, si tú haces algo que es solo de mujeres, en el fondo ya estás evidenciando ahí una diferencia total. No me pienso travestir, no va a ser solo de mujeres. Nunca más. Gracias. Yo tengo una pregunta de ignorante, absoluto. No sé cómo se hace una antología. Me he enterado de cómo se hace viendo presentaciones vuestras en YouTube. Y hay una cosa que no me queda clara, y es el orden. ¿Cómo se decide el orden o a qué criterios responde que vamos a empezar con Laura Gallego, vamos a terminar con Negrete y después vamos a ir avanzando un nivel, o cómo se hace? A mí me parece complicadísimo. Sí, yo no tengo ni puta idea, por eso quiero me pareció un orden perfecto. ¿Pero por qué? ¿Sabes? Pues igual que para preguntas sobre los relatos tienes aquí a todos los autores para hablar con ellos, para esa pregunta que estás haciendo tienes que hablar con todos los antólogos. Los antólogos te responderían, voy a hablar en su nombre, todos los antólogos de esta antología te dirían que el orden que a mí me salió de la nariz. Eso sí, muy pensado, es cierto. Claro, hay entonces criterios, ahí están los criterios. Tuve muy claro que el de Javier, siendo una novela corta, tenía que ser al final y dejar de pues, el mejor sabor de boca posible. Y además, no solo por eso, sino conceptualmente, el de Javier es un poco, lo he dicho alguna vez, con todas las salvedades del mundo, pero es un poco como el Quijote, es un homenaje y al mismo tiempo ya la parodia del abuso del género, ¿no? Entonces, él hace esa crítica irónica un poco sobre la distopía, ya pasándola de vueltas, entonces tiene que ser al final. Primero gozas de todas las distopías posibles y al final ya pones casi la caricatura de la propia distopía. Ese tenía que ir al final, seguro. La apuesta de Laura Gallego como primer relato fue una apuesta también que la pensé muchísimo y me acuerdo que antes de que saliera, mañana todavía, yo lo puse en redes y nuestro amigo Toriol Torrubia de Gironés y otra gente empezaron a alarmarse, decir, Laura Gallego es el primer relato y Laura Gallego está aquí dentro y Laura Gallego va a ser un buen relato, y yo decía, sí, me acusaron de hipear, me acusaron de todo, y yo estaba convencido de que era un muy buen relato y sigo convencido de que es un muy buen relato. Laura Gallego es súper aficionada a la ciencia ficción. Sí, tiene de hecho algún libro que va a ser raro, no se conocía por las memorias de Idún y por la parte de fantasía. Un montón de reseñas diciendo que es buenísimo, ¿no? Sí, entonces yo cuando contacté con ella, lo hice a
conciencia, y cuando recibí su cuento todavía más, es decir, pues mira, voy a hacer algo que sorprende un poco, que es poner en primer lugar a Laura Gallego. Algunos pensaban que era un gancho más pues, de reclamo para esos lectores jóvenes o lo que fuera. El gancho estaba igual, lo pusieras la primera o la pusieras la quinta, o sea, en ese sentido no importaba. Pero era como un poco decir, oye, esta antología va un poco más allá de lo que seguro que todos nos vamos a esperar, por lo menos en cuanto a nombres y a resultados. Vamos a empezar con un poco de sorpresa. Y luego dentro no tiene mucho misterio, es ir combinando las que son más políticas con las que tratan otros temas, no poner todas las tecnológicas juntas, hay unos criterios temáticos, también de longitud, de extensión, sobre todo que vayas, las que son muy concentradas, que requieren un plus, digamos, de exigencia, de atención por parte del lector, por ejemplo, la de Félix, que es muy estilística y muy poco habitual, ¿no? O la de, ¿qué diría yo?, la de Mar Pastor, que tiene ese juego literario, esos guiños, ponerla al lado de la de Rudy, que es mucha más acción, no sé, ir combinando un poco para que fuera subiendo y bajando. Que fuera un potaje, ¿no? Voy a echar un poquito más de sal, voy a echar un poquito más de... Es una cosa de gastronomía pura y dura. Bien, yo que tengo hambre. Toma, se pueden comer. No tiene puta idea de cocina. Pero un poco luego es acertar, ¿eh? Como tú bien sabes, los ingredientes los pones, luego haces así, pruebas y dices, joder, hoy no me ha salido, hoy se me ha cortado. Voy al McDonald's. Creo que en este caso hubo un poco de fortuna, pero es cierto que lo intenté pensar bastante. También hay que decir que yo les di una cierta libertad en los temas total, aunque les pedí previamente que me dijeran en qué línea iba a ir para no encontrarme con 12 homenajes a Orwell, por ejemplo, ¿no? A ver si hubiera sido fallido. Claro. Y lo que también les di libertad es en la extensión, pero les puse un mínimo y no les puse máximo al final, y allí se fueron yendo algunos, por lo cual el libro empezó a crecer, pero está bien, mejor para los lectores. Y solo hay un mínimo transgredido, que es el de Rosa Montero, que como estuvo enferma finalmente en aquellos meses no pudo hacer un relato nuevo, y como yo quería que estuviera ella también, y ese relato solo había aparecido en el país un día de aquellos de verano de años atrás, y era un buen homenaje, muy clásico, pero un buen homenaje al género, pensé que mejor que estuviera a sacarla cuando estaba desde el principio, ¿no? Es la única excepción como inédito. Como sabéis, todos los demás son inéditos. Hay el de Félix Palma, que es una reelaboración muy en profundidad de uno que ya había publicado en un libro doble de círculo de lectores que nadie prácticamente tiene, alguno tiene, pero muy poca gente. Todos los demás son 100% inéditos. Ahora que estás tú, el antólogo y todos los autores a mano, ¿qué os parece lo que ha llegado a hacer Mañana Todavía, lo que ha movido, que ha salido en un montón de periódicos generalistas, que ha salido incluso en algún programa de televisión? No, la verdad es que la sorpresa es que salga en ambos, dentro del fandom y en el mainstream. Lo que ha llegado a hacer, honestamente te lo agradezco mucho, pero en ese sentido es muy poco, porque hay libros que han aparecido en todas partes. El de Jesús Cañada apareció en todos lados, el de Juan Cuadra en estos momentos está apareciendo en todos lados, y luego eso por desgracia no quiere decir que tengan más o menos ventas, ni quiere decir que tengan más o menos repercusión, o sea, es un reflejo de que hay un interés, y suele ser un reflejo del boca a oreja, pero estamos en un momento complicado para los libros. Entonces, antes aparecer en los medios de forma masiva era una garantía. Ahora puedes tener la portada de Babelia y vender solo 50 ejemplares más. Entonces, bueno, creo que lo interesante es que se ha dado en ambos, en medios tradicionales y en redes y en internet, porque ahí sí que ha habido mucho movimiento. Y a mí me parece muy interesante, aunque había gente que rápidamente se ponía un poco crispada, pero a mí me parece muy interesante que hubiera el debate al principio con Julián y diciendo qué es distopía y qué no es distopía, parte de lo que nos están vendiendo no es distopía. Si nos ponemos puristas, en esta antología hay algunos que son puramente distopías y otros que no, que tienen ingredientes distópicos. A mí ya me bastaban como antólogo, me parecía que era suficiente, pero no me parece un mal debate, es decir, establecer bien un poco lo que es el canon, etcétera, etcétera. Otra cosa es que nos tengamos que poner demasiado puristas y que eso nos impida disfrutar de los textos. Primero, lo que me importa es si es un buen relato o no. Si luego es más distópico, menos distópico, del todo distópico, solo en parte distópico, para mí es secundario. Pero eso es un criterio mío como antólogo de una editorial como Fantasy. Quizá en otra editorial hubieran sido más puristas. A mí me parece que gracias a esta generosidad de criterio seguramente se ha llegado a más gente y que nadie se puede sentir del todo decepcionado. Y si hay alguien, pues volvemos a entrar en el debate, que aunque sea temprano, no hay problema de eso. A mí me llamó mucho la atención, no recuerdo el periódico, La Vanguardia, no sé cuál fue, un artículo que decía: los autores españoles
ahora también hacen distopías. No, calla. Esto fue tremendo. Esto os lo explico muy brevemente para que lo sepáis. Pero esto fue una chica de agencias, o sea que no salió solo en un periódico, salió en varios, que después de hacerme unas cuantas preguntas, yo ver que mucho no pillaba a la pobre chica, claro, el titular yo no se lo pude decir, yo le di mi respuesta y puso un titular horroroso que era mucho peor que eso que dices tú, era los autores españoles se apuntan a la moda anglosajona de las distopías. Venga, ala, más tonterías en un solo titular es como difícil, ¿no? Pero ya sabéis, los periodistas, y yo soy básicamente periodista, hay una frase de Oscar Wilde que siempre digo, que es: no le digas a mi madre que soy periodista, porque afortunadamente ella cree que soy pianista en un burdel. Estamos así en el periodismo, ¿no? Ese titular que tenía que haber salido, pero lo peor no es esa chica, que era una chica que estaba empezando, no sé si era becaria o no, pero es igual, estaba empezando, eso seguro, porque era muy joven. El problema no es ese, el problema es que no haya red. El problema es que ella ponga ese titular y no haya ningún jefe ahí fuera que tenga el mínimo conocimiento para decir qué tontería es esa de que las distopías son una moda anglosajona y los autores españoles se apuntan, como si no hubiera autores españoles haciendo distopías desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero mira, salió, y encima salió, bueno, segunda red. La primera es en la agencia que nadie lo vea, y la segunda es que llegue a periódicos importantes y lo reproduzcan así con toda la alegría. Cierto grado de polémica tampoco le viene mal al libro, ¿no? Pero es que eso no es polémica, eso es sálvame. Claro. La polémica ya me está bien, pero eso es una falsedad directamente. Que los autores españoles apunten a la moda anglosajona de las distopías tiene varias falsedades. Ni la moda es anglosajona, ni los autores españoles se están apuntando a nada. En todo caso, el antólogo les hace apuntarse, pero tampoco es verdad, porque llevan mucho tiempo haciéndolo. Todos los autores de aquí han hecho algo relacionado con la distopía, muchos de ellos directamente distopías. Entonces, bueno, eso ya, la recepción tiene esas cosas, la recepción periodística. ¿Más preguntas? No hay ninguno de los que crea que aquí hay demasiadas no distopías. Nadie lo va a entender. En general, bueno, la verdad es que ahora, ¿cuándo salió el libro? Antes del verano, ¿no? Un poco antes del verano. O sea, que hace unos cuantos meses. En general, lo que sí que ha habido un cierto debate es entre los favoritos, y a mí me ha encantado eso, porque no coincide la gente, ¿no? Sí, es decir, sí. cada uno tiene sus favoritos y no son los mismos. Y eso, vamos, de todas las cosas que han pasado con esta antología, esa es la que me hace más feliz. Porque eso quiere decir que realmente hay una variedad con un nivel suficiente como para que cada uno, por gustos personales, pueda elegir entre unos y otros. Y ya que tenemos aquí a todos los autores, les quiero preguntar cuál es su favorito. En tu caso tú has dicho que Negrete. Sí, es Negrete. Lo siento. El de Félix también me gusta mucho, pero mucho precisamente porque es muy distinto a todos los demás y porque Félix también tiene este estilo tan particular y me encantó. Pero es Negrete. Es que no puedo evitarlo. Realmente es una distopía muy real que está exagerando hasta un límite humorístico una realidad que ya existe en todos los institutos y en los colegios y en la sociedad hoy en día, y lo lleva pues un puntito más allá. Entre las sorpresas sabéis que también ha estado el de Juan Aguilera, porque vamos, todo el ébola era ir viendo noticias sobre el ébola e ir diciendo: esto lo he leído yo hace poco en una antología, me parece. La verdad es que es bastante profético, aunque con Juan Jacinto Muñoz Rengel, otro de los integrantes, tuvimos aquel debate en redes sobre lo estúpido que era hablar de profecías o de querer acertar o de vaticinios en la distopía. Esa no es para nada. Es que ni es el objetivo ni de la ciencia ficción pero ni de la distopía, pero tiene gracia que algunos de los relatos hayan ido justo a acertar algo que un año después, porque cuando lo estás escribiendo pasará un año hasta que empiece a publicarse, esté en todos los medios. Y en el caso del relato de Juanmi ocurre con el ébola, en el mío ocurre con el barrio de Sanz, en todos los disturbios en Sanz. Y esperemos que no ocurra mucho más porque vamos fatal. Pues la verdad es que sí. Es muy triste. ¿Alguna cosa más? Yo quería preguntar, habéis hablado del tema de la mujer y de que cada vez hay más mujeres escribiendo ciencia ficción. Yo soy usuario de club de lectura y cosas que la mayoría de lectoras, mujeres, me han comentado. La pregunta es: ¿por qué los hombres que leen mayoritariamente solo leen ciencia ficción? Más que fantasía, quieres decir. Sí, bueno, el tema fantástico, pero no hay otras. Más por los clubes de lectura, solo hay mujeres. Hay uno o dos, como la clásica que habéis comentado antes. Pero de ¿Jubiladas o mujeres?
También hay más mujeres y menos hombres. La proporción, yo hago cursos de ciencia ficción y fantasía en el Ateneo, en la Escuela de Escritura, pero hago también los cursos de novela sin ningún tipo de etiqueta, novela, y hago los últimos, es decir, está introducción a la narrativa, novela 1 y novela 2 y fin de proyecto. Yo estoy en los últimos, novela 2 y fin de proyecto. Y ahí la proporción es igualmente de mujeres, y para mí lo más llamativo, no sé si tú coincidirás, es el hecho de que entre las mujeres empieza a haber cultivo de género, y cultivo de género quiere decir ciencia ficción, pero quiere decir también novela negra, quiere decir también novela histórica, obviamente la romántica, pero eso ya viene un poco marcado por tradición, pero que hay muchas mujeres de las alumnas y de todas las edades, incluidas las jubiladas, aunque hay una mayoría de novelas de posguerra, como siempre, como en el Premio Planeta, eso es pero hay muchas acercándose a la novela de género, ¿no? O sea, no es solo que escriban más y lean más, sino que encima están buscando formas diferentes. Ya no todas son un poco rodolera, que es lo que pasaba no hace tantos años en el curso. Todas escribían post-rodolera, ¿no? Y sin embargo ahora no, ahora hay muchísima más diversidad. También es la tradición de la pura ciencia ficción, que la ciencia ficción, tal cual y con ese nombre, pues no tiene demasiados años, y cuando nació sí que tenía un componente hard más importante, y en aquella época sí que el 90% de la gente que le gustaba ese tema o que se estaba dedicando a desarrollar ese tema eran ingenieros señores. Entonces quizá eso todavía se va a seguir influyendo, y eso esperemos que cambie poco a poco. Hombre, si la cosa hubiera sido distinta, yo estoy seguro que una Ana María Matute o una Rosa Montero hubieran hecho mucho más género. Lo que hicieron es una excepción a lo que estaban haciendo en la mayoría de su obra, ¿no? Pero con otro contexto, con otra recepción, seguramente hubiera sido distinto. Y con otro contexto y con otra recepción, yo lo decía ayer aquí, Mercè Rodoreda escribió relato fantástico, y casi nadie lo sabe. Muchos autores realistas escribieron un relato fantástico, y sin embargo, como no se les hacía caso, pues no siguieron por ahí, excepto que tuvieran una vocación, pues como Perucho, Caldés o tantos otros en el resto de España, ¿no? O sea, y también a veces influye eso, el contexto, ¿no? Pero fíjate que es curioso que cuando hablas de los que realmente siguieron por ese camino, bueno, eran hombres y los conoces tú, pero si te vas a Albacete y preguntas quién era Perucho, pues... No, pero en este caso es porque escribía en catalán, pero tú te vas fuera y preguntas, yo qué sé, con Queiro en Galicia y estamos igual, yo creo que el manuscrito del segundo Dicen se conoce fuera, pero ¿no? No se conoce fuera. Yo soy de Madrid, ¿no? Porque... Y la piel fría con Sánchez Piñol también, claro, existe en muchísimos mundos, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea, ha pasado un poco como pasó con las nacionalidades, que había uno de cada, pues aquí también, ¿no? Había un catalán, un vasco, un gallego. Cantaban un vasco, un gallego que entran en un bar. Sí, parecía un chiste, pero la desgracia era real. Quería decir algo más. Sí, que como comentaba, que también en los inicios de la ciencia ficción era muy difícil encontrar una mujer en una facultad de ingeniería o algo por el estilo. Claro, igualmente, a mí me han dicho que aeronáuticas tenían de chicas. Informática te seguro que no. No. Y telecomunicaciones diría que tampoco, pero cada vez hay más mujeres también haciendo ingenierías. Y también hay otra cosa que también he observado, que hay mucho tema militar dentro de la ciencia ficción. Y en los inicios era difícil ver una mujer haciendo un trabajo militar, una mujer militar, pero actualmente ya se encuentran más. La culpa es de Sigourney Weaver. Solo ha cambiado todo. Sí, pero fíjate, en el mundo militar, si miras las noticias de los últimos, no sé, del último mes, ha habido varias noticias de mujeres que han denunciado determinado tipo de bueno, pues cosas que han pasado y se han tenido que salir. Sí, pero también sigue siendo una minoría, y una minoría que vete a saber cómo le está pasando. Aquí es curioso porque ahora estaba pensando que era algo que, claro, rápidamente ves que hay 4 autoras, pero protagonistas femeninas hay más. O sea, una cosa es quienes escriben y otra es las protagonistas, porque en el caso de Elia son chicas, en el caso de Rosa Montero es una chica, en el caso de En el ático es una chica de Rudy, el tuyo evidentemente son mujeres, o sea que bueno, hay más número de personajes femeninos que de autoras, y eso también es un poco representativo. De todas formas, la cosa de la mujer, como que antes era un nicho de hombres, como se dan otros sectores. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos han saltado varios escándalos de este tipo. El otro día leí uno de una chica que hacía vídeos, reportajes en YouTube, y se puso en contacto con las madres de los chicos que la amenazaban.
junto con eso, lo otro que más me llamó la atención al empezar a leer los relatos, he dicho que había algunos metaliterarios, pero lo que me llamó la atención fue que dentro de la distopía, supongo que eso es herencia de Bradbury, no lo sé, pero que una de las distopías tuviera que ver con estamos dejando de leer, o en el futuro igual no existen los libros, o incluso no existe el gusto por narrar o las historias, que es un poco el caso de Marc Pastor, ¿no? Es decir, que esa, no sé, estamos en un estado relativamente pesimista respecto a la literatura, que hace que en las distopías incluyamos el propio hecho de leer y el propio hecho de escribir, ¿no? Eso me llamó bastante la atención, porque no es habitual. Las distopías, como sabéis, suelen ser más políticas, suelen ser en todo caso medioambientales, pero que fueran distopías literarias directamente me pareció significativo también, ¿no? Un poco signo de los tiempos. A mí lo que me gusta, así en plan, vamos a imaginar un posible futuro, ¿no? Realmente es si la literatura desaparece. O sea, los seres humanos necesitamos contar historias, o sea, eso está clarísimo. Pero ¿en qué canales? Bueno, pues desarrollamos la escritura porque era necesaria en un momento dado de la evolución humana. Desarrollas algo y con esto cuentas historia, pero ahora tenemos otras posibilidades y otros canales. Entonces, pensar que realmente, mira, una posible idea, ¿no? Los libros desaparecen y la literatura desaparece porque tenemos otra manera de contarnos historias los unos a los otros. De hecho, y no tiene por qué ser malo, que todos, claro, estamos aquí, se supone que nos gusta leer, pero... De hecho, de todas maneras, ese tipo de transformación, nos iríamos más lejos, pero solo por hacer un apunte, no se encuentra solo en los relatos directamente literarios, sino que creo que Laura Gallego, cuando apunta en su relato a esa inmediatez de las redes sociales que empiezan a ser tan determinantes como para que en su relato pues apuntes o no apuntes a alguien nada más nacer, porque si no está apuntado a esa red social, en este caso Wikids, que se inventaba por ella, nada más nacer pierdes oportunidades laborales, sociales, ya sabemos, fricada por los me gustas o no me gustas, esas demostraciones incluso científicas, no sé si con mucha base, de cómo te sube la adrenalina en ciertas cosas cuando ves que algo te lo han retuiteado, ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso en el fondo está hablando también de nosotros como relato, es decir, de cómo nuestra vida, gracias a las redes sociales, la estamos convirtiendo en algo que es una narración, en cierta manera lo compartimos con el público. Y eso, aunque nos llevaría muy lejos, como digo, pero para mí tiene que ver con que no estamos perdiendo la literatura o los libros, aparte de que nos vamos a morir todos y nuestros hijos viendo libros de papel, sin ningún tipo de dudas, habrá menos, pero viendo libros de papel, lo que sí que va a haber es una transformación en las formas de narrar y de relatar. Entonces, contar historias lo vamos a seguir haciendo como lo ha hecho siempre toda la humanidad, ¿no? O sea, que ese pesimismo habría que Pero dices pesimismo. Digo pesimismo, pero... No, claro, pero a ver, nosotros porque estamos ya pegados al papel. Yo, como vicepresidente de la Asociación de Periodistas Culturales de Cataluña, cuando llego allí están todos los dinosaurios de la prensa cultural de Cataluña, y soy solo uno o dos de los que tienen Twitter de todos los asociados, pues me doy cuenta un poco de realidad. Me doy cuenta de hecho hicimos el Twitter de la asociación, y lo gestiono yo, digo, todo lo que pongáis lo voy a retuitear, y lo paso la vida retuiteando a la presidenta, que es la única que tiene Twitter de todos los miembros de la asociación. Pues ellos consideran, ya veréis, que yo soy el primero de lo que viene, como de los nuevos, ¿no? Yo siempre les digo que no, que yo soy el último de ellos, o sea que en realidad ellos están tan atrás que no se dan cuenta. Pues yo creo que con esto está pasando un poco lo mismo, ¿no? Hay muchos de nosotros que ante los cambios somos receptivos y no tenemos ningún problema, pero son cambios, con lo cual no es que sea pesimista, pero estamos un poco, claro. Entonces, pero eso, la distopía está en el centro de eso, o sea, la distopía habla de cambios, y de cambios que en principio no nos gustan. Pues como estamos en entornos distópicos, me pongo en términos de pesimismo, pero vamos, a mí no me parece mal, lo cambiaremos por otra cosa y ya está. A mí me gustaría seguir viendo libros de papel, pero como estoy seguro de que eso va a pasar, pues no pasa nada, convivimos con los dos o los muchos formatos que aparezcan sin ningún tipo de problema. En este caso que hablabas de la desaparición del papel, perdona que vuelvo estoy trabajando con las preguntas, pero me comentaron historiadores que están preocupados porque la gente se envía los correos electrónicos y que muchas cosas de la historia se saben gracias a la carta normal escrita y que está desapareciendo y que creen que dentro de un futuro ya no se podrán saber estas cosas.
pero la arqueología también puede cambiar. Entonces habrá gente que se dedicará, los arqueólogos serán informáticos que excavan en las nubes buscando piezas de información perdidas. Estoy viendo 4 mentes pensando en un relato. Otra idea, punta. Me haga punto. Esto es bueno, Pero lógico, si ya tiene nombre esto, veis, aquí vale para todo. Eso es un poco Ideas, lo que vendemos ideas. ha querido hacer Google bajo sombra, o sea, adquirir todo el conocimiento bibliotecario sin pagar un duro de derechos de autor y eso, que eso sería otro tema. Hace mucho tiempo que sabemos que los bibliotecarios a veces son simios. Pero si uno Había bibliotecario, que no estoy metiéndome con ellos, Y por los que pretenden ser el bibliotecario máximo y en el fondo... No, de hecho había ratas de biblioteca ocultas ahí escaneando libros para guardar todos los libros en Google y tener la gran biblioteca Alejandría en la red. Pero es verdad, yo me encuentro como dice él, hay mucha gente que cuando le digo, sí, he leído esto, pero tú lees. Hostia, claro que leo, y tengo libros en mi casa, ¿y dónde los metes? Digo, en la estantería. Para eso se hicieron, ¿no? O sea, pues esas preguntas vienen a hacértela mucha gente, mucha. A mí me gustaría... No, y no sabes qué responder. Tú lees. ¿Cómo que leo? No lees un periódico, una revista. No. ¿Eso qué es leer? Leer es un Twitter, cosas así. Me gustaría acabar haciendo un homenaje a algo que no hemos mencionado y que creo que, dado que pasó por distintas vicisitudes, es necesario hacer, que es la portada de este libro. Porque no es para nada una portada que uno se espera cuando piensa en distopías. Y cuando digo vicisitudes, algunos igual lo recordáis, hubo una portada previa que se parecía demasiado a otra portada que ya existía y por lo tanto se decidió no hacer. Y en ese momento, cuando pasa algo así en una editorial con una gran maquinaria, dices, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora van a hacer una rápido corriendo y vamos a tener una portada horrorosa. Creo que acertaron plenamente, porque es una portada que contraviene un poco los clichés, los códigos del género, y sin embargo es plenamente distópica y encaja con lo que hay dentro del libro, ¿no? O sea que en ese sentido al final es que es muy Ballard, sí, es muy Ballard. Hay varios relatos muy Ballard dentro. Entonces me parece que lo que podía salir bien con esta antología ha salido bien, desde los autores haciendo los relatos hasta la portada, desde la primera recepción del público hasta que a las 10 de la mañana hayáis estado todos vosotros y vosotras aquí, desde que hayamos tenido este plantel de autores de la antología hasta que vayamos por la segunda edición y esperemos a ver si llegamos a la tercera, porque hace ya muchos meses que salió el libro y como sabéis el fondo está muy complicado en el mundo editorial, entonces que meses después siga un libro en activo es muy buena señal. Y encima resulta que no dejamos aquí el tema de las antologías, ni siquiera de fantasy, porque dentro de 5 minutos volvemos a empezar con Terra Nova, que es otra antología, o sea que os esperamos a todos vosotros. Gracias Susana y gracias a todos.